Y nuevamente, o mente nueva, sí, lo mismo, en realidad, derecho o al revés, estamos en la misma. La mente se renueva, uno no se lamenta de la mente, sí, ya estoy haciendo lío, pero en definitiva, lo que intentamos es siempre subir un escaloncito más dentro de esto que llamamos dialogando, porque dialogando la gente se entiende, dialogando la gente aprende mutuamente. El debate por ahí es un poco más complicado porque requiere cruce de opiniones. En cambio, el diálogo es sin enfrentamiento, como acá me señala en la imagen mi querida hermana. No lleguemos a semejantes extremos. En general, los debates pueden ser entre muchos. Y ahí se arman unos bolonquis. Yo me acuerdo en la universidad, y no voy a hablar de eso porque nos volvíamos locos, facciones por un lado, facciones por el otro. Pero dialogando tiene una intención que a través del diálogo sano, a través del compartir los conocimientos que cada uno ha logrado, cosechando experiencias durante toda su vida, que sirva para que nos reciclemos constantemente en nuestras absolutas verdades propias, que a veces se modifican con un par de palabras, como, como ¿qué se modifica? Hoy vamos a tratar un tema interesante, pero antes que nada vamos a presentar, como corresponde, porque uno es el anfitrión y tiene siempre una invitada hermosísima y con una inteligencia maravillosa y una humildad absoluta, lo cual no le permite reconocerse como lo que es, pero yo sí se lo reconozco. ¿Y a quién tengo que reconocer? Ni más ni menos, que se está poniendo roja, yo lo estoy viendo acá en el monitor, a mi queridísima Isabel López, como siempre digo, alias Isha. Hola, preciosa, ¿cómo va tu vida por esas Españas maravillosas? ¿Qué tal? Hola Julio, cariño. Hola a todos. Pues aquí estamos bien, estamos, que ya es mucho. Y bueno, ayer tuvimos un pequeño encuentro tú y yo y, y me dio una inspiración grandiosa, algo que me comentaste, entonces me eché a investigar y a estudiar un poco más, algo que ya, quien más, quien menos hemos recibido cosas, pero Julio y yo tenemos unas conversaciones de esas que son y aunque a veces no vemos lo mismo, me metió algo ahí, digo, uy, esto es interesante, digo, a ver cómo lo voy a explicar. Me puse a estudiar, he estado estudiando y tratando de encontrar a través de internet escritos, sobre todo porque los vídeos, y encontré cositas, pero estaban en ruso y traducir es como muy complicado. Entonces digo, Ah, ¿sabes qué? Déjame y encuentro escritos en nuestro lenguaje. ¿Querías añadir algo, mi amor? simplemente, querida Tavarich, как поживаете? ¿Хорошо? Significa, ¿cómo Por estás? favor. ¿Bien? Yo Ah, tengo vale. mis ancestros rusos, que por supuesto, yo hablaba, a los 6 años hablaba ruso perfectamente, porque mi abuelo era ruso-ucraniano, mi abuela era polaca, pero ambos hablaban ruso, y le habían enseñado a, por supuesto, a mi mamá. Y mi mamá, por supuesto, se tomó el trabajito maravilloso de explicármelo, enseñármelo, y lo aprendí rápido, no podía escribir, eso sí, que es más complicado, era chiquitito, pero tengo todavía el viejo diccionario y el cuaderno que usaba mi abuelito en la escuela en el año 1800 y pico. Eso ya debe ser un documento histórico. Pero cuando hablamos de los rusitos, queridos, que siempre estamos en realidad un pasito más adelante, porque yo soy un ruso vikingo, vikingo ruso. Las dos instancias me mantienen siempre en esa cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros queridos colegas? Y es lo que yo ayer conversando contigo me pegué muy fuerte en la nuca y en la frente observando un TikTok, que ahora están tan de moda, hablando de un par de científicos rusos, uno de los cuales murió en forma dudosa. Nadie dice que nadie lo mató, pero el tipo, de pronto, esas muertes que no se explican, bueno, algún día tendrán alguna aclaración, así esperemos, descubrieron algo muy importante, las modificaciones del ADN a partir de la palabra. Y yo digo, ¿cómo no vamos a arrancar con esto, con ni más ni menos un ser amado como lo eres tú, mi querida Isa, que está utilizando la palabra para modificar cuestiones de vida, asesorando, ayudando a través de tus consultas, a través de todo el amor que le pones a tantos años de estudio en las diferentes técnicas que manejas? Y resulta que estos tíos descubrieron que puede haber una cuestión científica perfectamente explicable y de hecho la comprobaron. Y ahí es donde arrancó el problema. Así que a partir de ahora, como sé que estuviste estudiando la lección, te voy a dar la oportunidad de que expreses algunos detallitos que seguramente van a venir a complementar tus propias experiencias,
que tienen que ver con los cambios que han ocurrido en estas personas que se acercan a ti en busca de un consejo, en busca de un abrazo a la distancia, a una palabra de aliento y cuanta cosa sea, que generalmente termina en una sanación. Pero ya sabemos que la sanación la produce la misma persona. ¿Y por qué se produce en la misma persona? ¿Qué se modifica en esa misma persona? ¿Tendrá algo que ver con el ADN? Ahora sí, cerramos esta etapa de palabra de Julito y comienza, por supuesto, el momento de mi querida Isabel. Adelante, Isabel, desde España, cambio. Bueno, mira, ¿ves? He hecho mi tarea, ¿se ve? Aquí he estado tratando de resumir para tener ahí todo, porque son un montón de datos, pero yo tengo aquí la experiencia, que creo que es la forma más próxima de entrar en el tema. Mira, no es tan complicado. Si salimos de lo que serían las palabras más técnicas, no es tan complicado, porque es algo que hacemos todos solamente que no lo sabíamos. Vamos a ver. Bruce Lipton nos estuvo explicando, y hemos estado hablando de él en alguna otra ocasión, que él estudiaba las células como científico físico y se encontró que tomaban una célula y la hacían reproducir o la clonaban, por lo tanto era una célula idéntica a una otra, la ponían en distintos lugares y en teoría, en base al ADN, es decir, a esa base informática que dice cómo se va a dar la forma, es decir, nosotros tenemos un ADN y en teoría les decían, ese ADN hace que tú tengas una forma determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cada célula tiene, pues por lo tanto, es recepcionaria de un ADN. Y él hacía eso, clones de células iguales, las ponía en distintos lugares y en teoría las hacía crecer, les daba un medio, pero si el medio era distinto en cada una de ellas, les proporcionaba un medio distinto a cada una, resultaba que en vez de hacer lo mismo, cada una crecía y hacía cosas distintas. Entonces él dijo, vamos a ver, si tienen, la respuesta es en base al ADN, en principio deberían construir lo mismo, crecer igual, pero no, señor. Y dice, hostia, entonces eso depende de qué. Ah, amigo mío. Bien. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que se ha estado probablemente ocultando, y probablemente por ese motivo, este enorme científico ruso, no vamos a dar nombres para que no haya problemas, ¿vale? Y además porque es muy difícil de pronunciar. Pero aparte, hay que decir todo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el estudio del ADN fue progresando y en ese progreso ocurrió exactamente lo mismo. Vuelven a estudiar y dicen, mira, esto lo reconocemos y a lo que no reconocemos lo llaman basura, como pasó con la célula. Ah, esto no importa. Le llaman basura, Julio, y tú sabes muy bien de eso también. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando fueron progresando en esos estudios se dieron cuenta de que pues, la cosa no funcionaba igual. Había en esa parte que llamaban basura toda una serie de, digamos, fenómenos, porque claro, los estaban estudiando, que estaban haciendo indicación de que se mutaban. Ahí había, por ejemplo, la telepatía, hay muchas más cosas de las que nos han contado, en lo que llamaban basura. Imagínate. ¿Cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta porque resulta que hay el ADN no es estático, no es esto es así y tiene esta información y es todo lo que hay. En base a eso se genera tal cosa. No, resulta que se modifica. ¿Y cómo se modifica? Por una cuestión de frecuencia, que además la frecuencia que lo mueve y que permite que se modifique es muy idéntica prácticamente a lo que nosotros hacemos cuando hablamos. Entonces, cuando el ser humano, cualquiera de nosotros, está emitiendo palabras, en realidad está emitiendo frecuencias. Esas frecuencias, que he estudiado un poco, digamos, son diferentes dependiendo de desde dónde las está uno emanando, cómo las está uno emanando y toda una serie de cosas que acompañan. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos lo que hicieron fue generar, ahora lo que no me acuerdo es si era un rayo láser o un rayo ultravioleta, pero lo adecuaron a lo que sería la frecuencia de la voz humana, de algunas palabras concretamente. Y a partir de ahí incidieron en el ADN, en unos cuantos ADNs, y se dieron cuenta que el ADN, que era estructurado de una forma y que decía, bueno, esto es así, resulta que cambiaba. ¿Cómo?
¿Cómo que se modifica? Si da una respuesta distinta, da una información distinta, muta su información. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Gracias a ese ADN, que es una estructura que tiene una información concreta que nos hace únicos, resulta que nuestras células del cuerpo humano físico, que constantemente están recomponiéndose, es decir, nosotros nos pensamos que está hecho, ya está, y no es así. Estas células se van recreando, o sea, unas mueren y vienen otras nuevas a reemplazarlas. Así es como funcionamos. Luego, ¿por qué nos hacemos tan mayores y tan deprisa y de según cómo enfermamos? Es precisamente porque hay otras cositas por ahí. Ya. Pero vamos a lo básico. Tenemos, pues, una base informática que hace que nosotros estemos regenerando cada X tiempo, y depende de qué cosas, en unos u otros tiempos, todo lo que son las células corporales, de nuestros órganos, de nuestra piel. Bien. Y eso tiene una base operativa, una base de información. Pero resulta que cuando enfermamos, teóricamente, es porque alguna cosa ha fallado. ¿Se entiende eso hasta aquí? ¿Lo explico? Entonces, ¿qué ocurre? Eso es porque, en principio, a lo mejor puede ser que ese ADN esté dando una información errónea. No, lo que descubrieron estos científicos es que depende del estado, depende de la vibra que uno esté teniendo, resulta que le estás entregando a tu ADN una información, y él lo que hace es hacer resonancia magnética, llámale como quieras, de esa vibra, y entonces se pone a crear en base a esa información. Ah, vale. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, si cambiamos la vibra, resulta que le estamos entregando otra frecuencia, otra cosa, y entonces el ADN se modifica. Entonces estos científicos estuvieron investigando la cosa y hicieron estos experimentos varias veces con este rayo, formateándolo en modulación, en frecuencia, en vibración a la palabra, y se encontraron que podían hacer pues que el ADN se modificara a gusto, es decir, a conveniencia. ¿Se acabó la enfermedad? ¿Se acabó todo? ¿Se acabó todo el negocio a través de la enfermedad del ser humano? ¿Perdón? Pues parece ser que sí. Y parece ser que además, claro, una de las informaciones que logré traducir, porque le preguntan, bueno, ¿cómo es? En una de las entrevistas, en ruso, ¿cómo es que esto no sale? Bueno, no sale porque se ha hecho un negocio brutal en todo lo que, por ejemplo, son los estudios de ADN. Ah, mira que yo vengo de África, mira que yo vengo de no sé dónde, mira que yo tengo tanto por ciento de no sé qué. Claro, no interesa ahora que nosotros empecemos a descubrir, tampoco es que sea todo exactamente mentira, no es que sea exactamente mentira, pero hay ¿cómo sería? Tenemos un porcentaje brutal de parecido en lo que sería el ADN a la mosca del vinagre, y eso molesta. Y entonces, ¿qué pasó? Lo echaron así como de lado, y aquellos que estaban investigando dijeron, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que a lo mejor muchas de las cosas que hemos dado como verdad no lo son. Entre ellas la enfermedad. Entonces, ahora se llega a las puertas de conocer eso que tú y yo, aunque sea por otros caminos, y como tú y yo, otros miles de seres que están aquí muchas veces acompañándonos, que saben que somos co-creadores, pero que no, es como que nos faltaba ciertas evidencias. Ahora sí ha llegado a saber que el propio ADN no es estable como nos lo han explicado, no está fijado, no es esto, bloqueo y punto, no. Tiene la capacidad de no solamente, digamos, adaptarse, sino de crear dependiendo de qué. Vibra, frecuencia, le está llegando. Pongámonos todos a cantar, y a cantar algo bonito, o a bailar, o a lo que sea. Porque esto que yo a veces he pensado, estás como una cabra. No estoy como una cabra. Más allá de lo que la programación neurolingüística me mostró, mucho más allá, tuve que andar más allá, que es como detectar a través del lenguaje qué programas tenemos dentro de la cabeza. Esto va más allá. Es qué frecuencia nos está generando nuestra apreciación de la vida.
Y qué importante es que aprendamos a ver que incluso aquello que es feo tiene un sentido. Porque si le encontramos la vuelta, si decimos, mira, me está pasando esto que parece tan feo, pero yo sé, vale, esto está aquí, porque resulta que yo lo estoy generando a través de algo que necesito ver. Una vez me hago cargo de que lo necesito ver y lo abrazo, en automático lo espabilo y se acabó el tema. Pero si yo digo, ostras, perdón, qué marranada, iba a decir una palabrota, qué marranada, qué feo, que no sé cuánto, sí que, claro, ya sabes, y no sé cuánto, y venga, y venga, y venga, ¿qué ocurre? Me mantengo en una vibra baja y en esa vibra baja, al final resulta que estoy generando un estado que incluso afecta al ADN. Y ahí puedo acabar con una enfermedad. Puñeta, será importante pues que venga la experiencia que venga, sepamos leerla de otra forma. ¿Entendés? Ay, pues eso es fuerte. Qué bien, qué claridad, qué hermoso escuchar la coincidencia, porque yo siempre venía pensando, ¿no? A veces pienso, a veces duermo. Pero bueno, el pensamiento es algo interesante como para la evaluación, ¿no es cierto? Has mencionado varias cuestiones muy importantes. Algo que yo he repetido en muchos de mis videos y no lo invento yo, son conclusiones que uno saca después de haber consultado directa o indirectamente a grandes técnicos y científicos. La enfermedad no existe, existen los enfermos, los que creen en la enfermedad y la crean. Con esto ratifico lo que venías observando. ¿Cómo se crea una enfermedad? ¿Qué es lo que hace que las células empiecen a cumplir cierto tipo de funciones que no son las propias? Y justamente ahí aparece el famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico, como se le dice. Suena raro, es la lengua, pero fundamentalmente, si lo vemos desde el punto de vista práctico, es un biocomputador y como tal analiza, interpreta y crea, modificando o por encima de lo no modificable, nuevas instancias que se reproducen a nivel celular. Es el comandante, es el cerebro de la célula, aunque uno diga el núcleo, bueno, el núcleo cumple otras funciones, pero ahí incorporado en todo ese paquete está el ADN que nos demuestra incluso genéticamente cuáles son nuestros fundamentos para crear lo que son los aspectos de una raza, e incluso los sexos y cuántas cosas por el estilo. Entonces, ese biocomputador demuestra, por ejemplo, que puede existir la sanación a partir de la palabra. Sanación de la persona que escucha la palabra, creyendo en ella, está creando en ella y esas modificaciones llegan a su equipo celular y ahí aparece, no el celular del teléfono, que también se le llama celular por algo, que en algún momento interpretaremos que hay un doble sentido también ahí, ¿no? Porque utilizan palabras para representar equipo, que en definitiva es un teléfono. O ya la llamaríamos una computadora manual portátil, porque la tenemos en la mano. Pero ¿por qué le pusieron celular? Que hay alguna técnica que pueda explicar eso, macanudo, pero te están poniendo palabras y entonces uno puede llegar a interpretar, querida Isabel, a ver qué te parece esto, que ciertas cuestiones políticas, que ciertas cuestiones propagandísticas, que ciertas acciones de ciertas personas que uno diría, pero che, esta persona está usando o no está usando el cerebro, ¿cómo se puede obrar de esa manera tan inhumana? Es que resulta que venimos escuchando y nos vienen repitiendo cierto tipo de discursos en los cuales esos seres que son más sensibles a cierto tipo de palabras comienzan a tener modificaciones, incluso desde lo físico. Pero lo más importante, que dentro de lo físico se incorpora un área particular que comanda y ayuda y descomanda a veces, que es la mente. Entonces, si la mente empieza a reconocer ciertas cuestiones y el resto del organismo en vibración y frecuencia, que muy bien lo acabas de decir, porque las palabras crean frecuencias, la forma con que uno puede hablar suavemente y desde el amor, o vamos a gritar y bla, 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 esas modificaciones ejercen justamente, modificaciones en la palabra, ejercen modificaciones en el ADN de aquellos que están escuchando. Entonces, ahí aparecen un montón de explicación que los chamanes muchas veces, que uno los escucha con ciertos idiomas ancestrales, con ciertos cantos, los mantras, sin ir más lejos, que dentro de una frecuencia musical incorporada y repetitiva van creando una base
y esa base puede llegar a ser una modificación. ¿Cuántas personas meditan a partir de un mantra, a partir de una música, a partir de sonidos? Este famoso científico japonés que había puesto distintos tipos de músicas y lograba las modificaciones en el agua desde el punto de vista molecular, y cuando iba a las moléculas se encontraba una molécula bellísima porque lo que estaba sonando es una música clásica. Y de pronto el tipo puso esta música de rock irreconocible, que yo ni siquiera como rockero la acepto, grito, quilombo y todo lo demás, y la molécula era una masa informe que no se entendía qué miércoles era. Entonces, para terminar y darle la palabra a mi Dulce, evidentemente estamos en presencia de una explicación técnico-científica para todos aquellos que dicen estos son charlatanes y dicen cualquier cosa porque en definitiva las palabras se las lleva el viento. Pero resulta que este viento se incorpora dentro, incorporarse, ingresa en el cuerpo de los seres humanos que reciben esas energías y le producen maravillosas modificaciones. ¿Voy bien por ese lado? ¿Coincide con lo que usted me dice, mi querida y dulce amiga? Mira, lo más importante a tener claro de ahora en adelante es que todos estos escenarios que estamos viviendo en lo político, en la situación material o en cualquier otra de las muchas cosas que estamos observando, que eso ha sido muy interesante para mí introducirme a comprender de una forma más intensa todo esto, porque lo que ha hecho dar con esta información concreta y concretarla es, vaya, eso que yo he recibido de varios modos que me está diciendo, por favor, no te metas en pantallas demasiado, no te metas en información de esas noticias que tú has hablado tantísimo, etcétera. No te metas ahí porque te puedes meter si quieres, pero ¿qué va a ocurrir? Vas a entrar, si quieres o no, en contacto con una serie de frecuencias que no son muy alegres, ni son muy positivas, ni son muy alentadoras. Entonces vas a tener la tarea de tener que quitártelas y remontar un poquito, porque cuando uno oye las noticias, no hace años que no hago eso, pero bueno, lo poco que puedas acercarte, rápidamente haces, caramba, todo está horrible, ¿no? Entonces, esa recomendación venía precisamente, claro, era precisamente para que yo tomara una dirección distinta y pudiera tener una experiencia distinta también en lo físico. Claro, años sin televisión me han ayudado un poco a todo eso, ¿sí? Y ahora lo que voy como captando es qué sentido tenía que yo me encontrara en esa situación. En no querer saber demasiado, no es no informarme ni desconectarme, pero es no tener tanto chorro encima de lo que la mayor parte de la gente está obteniendo diariamente, ¿sí? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora, cuando llegó Lipton, cuando ha llegado todo lo demás, digo, vaya, esto es la respuesta a cosas que yo iba percibiendo. Miren, cuando nosotros dejamos de tener tanto ruido fuera y de atender tanta información externa, en automático lo que sucede es que ese campo, ese ser que tiene ese ADN, tiene la capacidad de abrirse, de expandirse y conectarse a otros niveles. ¿Por qué? Porque la capacidad está. Entonces, eso que decías tú, bueno, si tú te lo puedes imaginar, lo puedes crear en ti mismo. Imagínate, esto es mucho más que decir, fíjate, es que ahora podemos dejar de estar enfermos. Miren, es que es mucho más que todo eso. Eso quiere decir que nos podemos transformar y no sabemos hasta dónde podemos alcanzar, porque justo empezamos ahora a darnos cuenta de que eso, de que somos hechos a imagen y semejanza, tiene un sentido mucho mayor. Y que no es una cuestión estática. Y que cuando tenemos cualquier situación, podemos hablar de las más feas como las enfermedades, u otras cuestiones que pueden ser mucho más interesantes, como poder flotar y volar y irte a saber dónde, sin necesidad de mascarilla ni cosas. Igual resulta que podemos hacerlo. Ahora se trata de investigarlo. Justo estamos a las puertas. Por primera vez abrimos la ventana, sí, que fíjate tú que cada vez que hay alguien que quiere abrir la ventana y enseñárnoslo, aparece alguien que me lo elimina o me lo encierra
o lo que sea, ¿no? Como le ha pasado a este científico y a otros muchos. Pero estamos ahí, algo superior, eso es lo bonito, algo superior, llámale superior, que no sé qué palabra ponerle, nos está ayudando, nos está colaborando en este tiempo de cierre, para que a pesar de todas de esas palos en las ruedas que se están poniendo, acabe llegándonos. En vez de fijarnos, caramba, que han matado al pobre científico, fijémonos que ha logrado que su investigación llegue, porque él no está muerto, nadie va a morir. Lo único que ha sucedido es que le han intentado quitar, ¿de dónde? De esta matriz. Esta matriz está creada por la fuente. Por mucho que digan que no, que esto... Mire, es fuente. Dios, llámale como quieras. Que como estaba muy tranquilo y se cansa de estar ahí, oye, mira que todo está bien, tiene que moverse, se aburre. Vamos a decirlo así, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo? Por alguna cuestión que se nos escapa, empezó a crear esto que llamamos matrices, donde se dan experiencias concretas y donde en esa matriz puede vivir algo que no está todo bien. ¿Cómo está? Aquí está todo ordenado, todo está tranquilo, todo está bien. Y ahí en esas matrices tiene la posibilidad de estar dividido, separado, desordenado, y ver todas sus partes como separadas, divididas, divorciadas, y tener una experiencia distinta para poder recalibrar y para poder volver a valorar esas partes y unirlas desde todo ese caos. Fíjate, ¿y cómo lo hace? A través de sí mismo, que somos cada uno de nosotros y los que no conocemos. Y ahí pueden estar arturianos, y ahí pueden estar venusianos, y ahí pueden estar pleiadianos como tú, y ahí pueden estar, vete a saber cuántos. No sabemos. Hay tantas posibilidades. Y cada una de esas experiencias puede estar en una matriz. De hecho, cada ser humano es una matriz. Cada ser es una matriz. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Porque resulta que, claro, el ADN seguramente es una respuesta más a toda esa creación. Y hay que empezar a leerlo desde acá para poder salir, qué es lo que me ha ayudado a hacer todo esto. Para poder salir de, bueno, es que hay los malotes que nos están haciendo esto, que no sé qué, no sé cuántos. Oigan, todos estamos sometidos a la ley del creador. Pero no son sometidos, es una forma de hablar porque yo soy una humanita más y no sé a veces cómo expresarme. Pero todos estamos dentro y somos lo. Por tanto, nadie va a poder hacer yo me fugo. ¿A dónde? Estamos todos ahí, no te puedes fugar porque eres hijo de... Y cuando empiezas a verlo así, te das cuenta que esos malotes, esos pobres no sé qué, y los mejores y todos, estamos ahí para tener una experiencia de, ¿cómo sería?, de contraste, donde parece que está separado, que es un sueño de Maya, que es un holograma, que es una matriz, donde se da la separación, el divorcio, pero no existe. Como la muerte tampoco. Tampoco, pero acá sí. Para eso estamos acá, para experimentarlo. Y cuando se enciende la chispa, y se nos enciende a algunos de vez en cuando, dices, ¡ah! Calla, calla que esto no va así. Calla que esto solamente es un lugar donde experimentar. Pero yo no estoy ni abandonado, ni solo, ni soy pobre, ni desgraciado, ni todo eso. Pero claro, cuando se te enciende la bombilla, cuando pasa cualquier cosa y en vez de hundirte, te pones a bailar. Cuando estás mal y en vez de decir y mantenerte con eso, le cambias la cosa y le pones una sonrisa y le dices, y éndele, mira cómo va la cosa, como hacen los mexicanos, ¿qué hacen delante de la muerte? Se ponen a hacer una fiesta. Fíjate. Y si te vas a mirar, iríamos a encontrar en cada una de las divisiones de esta comunidad que cada partecita ha guardado una parte de la sabiduría, como si se hubieran repartido el conocimiento. Pero está ahí y es para todos. Y necesitamos empezar a volver a, mira lo que está pasando, nos estamos volviendo a unir. Ay, parece que no. Bueno, porque tenemos que romper con todo. ¿Para qué? Para que quepa en ese espacio nuevo lo nuevo, que nos da un poco de miedo. ¿Qué es? Que vamos a poder volar o lo que se nos ocurra. Tenemos que verlo. ¿Cómo? Porque tenemos un ADN que nos han dicho que era una cosa y estamos descubriendo que es otra. ¡Wow! ¡Wow! Y que si resulta que me duele la espalda, pero me pongo a cantar, a lo mejor resulta que me deja de doler la espalda, pero vamos a tener que experimentarlo porque no sabemos bien cómo va. Pero por ahí van los tiros, ¿se entiende?
Eso es maravilloso, dejar de estar cabreado. Qué lindo. Deja de estar cabreado, hombre, mujer. ¿Qué te está pasando? Que pareces una cabra loca, como el grupo que tenemos musical acá con Evenca y mis queridos hermanos, cabras locas que hacemos tango rock. Ya pasé el chivo. No, en realidad la cabra. Bueno, no importa, dejémoslo así. Es tal cual, tal cual, tal cual. Firmo, debajo pongo mi sellito, todos los chiches, porque es así. Estamos tan ignorantes, provocados por intereses concretos. Pensemos solamente si este buen amigo, querido colega ruso, compatriota, recibe de pronto el castigo de aquellos que evidentemente se les termina el negocio. ¿Por qué? Porque si empezamos a actuar en autosanación, a ver, se acabaron las pastillitas, se acabaron las vacunitas, se acabó todo. Pasamos a un mecanismo de creatividad constante de lo que es la salud, que a partir de ahí, si no tocamos la felicidad con todos los dedos, las manos, la lengua, la nariz, con todo lo demás, evidentemente no nos estamos dando cuenta. Cuando hablabas hoy de del ADN basura, el dato que yo puedo aportar es, el 10% es el ADN que está reconocido y el 90% lo consideran basura. Vamos a los números porque esos números son, no sé, tremendos. El 90% de nuestro ADN es basura. Y hay un mundo científico que esto lo acepta mansamente. Es realmente ridículo. Si yo fuera científico, me daría vergüenza. Evidentemente, a estos maravillosos rusitos hermanos, la vergüenza no los atacó, al contrario, los atacó la curiosidad. ¿Cómo que un 90%? No, acá tiene que haber algo. Y empezaron a jugar, que parte lo explicas tú y parte puedo decirlo yo a través de las distintas vibraciones. Ellos, por ejemplo, estudiaron la biolingüística, que tiene que ver precisamente con las capacidades de la lengua como idioma para hacer modificaciones biológicas. ¿Qué significa esto? Que se fue llevando un estudio que llevó unos cuantos años, que no es ni de hoy para mañana, pero que los resultados no eran otro que más positivo uno detrás del otro, que los idiomas constituyen fuentes para cierto tipo de idiosincrasia genética. Entonces un chino siempre va a entender mejor su propio idioma y lo va a asimilar mejor que yo, que de chino no tengo nada. Por lo tanto, o sea, que me ponga así, diga otra vez a los, pero tampoco es la historia. Ahí uno entiende la división genética de las razas, entiende las capacidades precisamente de la sanación, que puede ser incluso sanación a distancia, que no necesariamente uno está frente a la persona, entendiendo que puede haber personas que sintonizan la frecuencia del otro porque lo pueden observar. El ADN permite que el aura se modifique y aquellos que pueden observar los cambios en el aura humana lo hacen a través de capacidades que el propio ADN les está ofreciendo y el ADN de quien se está mostrando les está demostrando a su vez. Entonces, si estamos en frecuencia, estamos en lo correcto. Nos vamos de la frecuencia y aparecen los problemas. Entonces, ¿será cuestión de estudiar las frecuencias correctas y no dejarnos llevar por la tontería o la bronca que recién decía mi querida Isabel? ¿Iríamos por ese lado? Va por ahí exactamente. Es algo que parece tan infantil, pero es lo que yo últimamente estoy como teniendo más evidente. Lo que ocurre es que a veces cuando uno no se considera a sí mismo tan científico y tan, ¿cómo sería?, académico, entonces se apura un poco a la hora de hacer según qué manifestaciones, pero la evidencia de mi experiencia conmigo misma y con otros me estaba ya apuntando hacia ahí hace tiempo. Luego te encuentras, como te digo, que te vas estudiando ciertos físicos y vas diciendo, yepa, yey, esto iba de otra forma. O te encuentras con seres como este hombre que hace tiempo que dejó de comer y está perfecto y ni siquiera bebe mucha agua y dices, vamos a ver. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la alegría, el pegarse un hartón de reír, el darse un abrazo,
el relajarse. Y tú dices, no, pero si ahora estoy muy tenso o muy tensa porque me está pasando tal cosa. Sí, vale. En ese momento no lo vas a poder evitar. En ese momento tampoco tienes por qué evitarlo, porque va bien a veces tomar la cosa y transitarla. Lo que no podemos es quedarnos pegados a eso. Sea una tensión, sea un drama, sea una tristeza, o sea, hay que transitarlo, pero luego no quedarse pegado a eso. ¿Y cómo? Oye, encontrando, digamos, para eso están las experiencias de estas matrices duales, donde la unión está separada y aquí tienes lo bueno y aquí tienes lo malo. ¿Para qué? Para que puedas tener contraste entre las dos y aprender, reaprender, porque para eso está lo del olvido. ¿Cómo es la cosa cuando la haces neutra? El que llamamos equilibrio. Y ahí es donde el hombre y la mujer se encuentran y en vez de darse por el saco se quieren o se acompañan, sea un tiempo, sea más, sea menos, ¿sí? Y aprecias lo que el otro tiene. Y si por lo que fuera no puedes continuar andando, pues en vez de ir a pelotazo y a romper pelotas y no sé qué, pues oye, se suelta uno y que cada una vaya y gracias por haber estado el tiempo que sea, pero no hace falta romperse las narices. Esa es la cosa, aprender a funcionar desde otro lugar. Y esa alegría es imprescindible. Sí, veo que es Bien, te estoy haciendo imprescindible. señas porque ya se nos acaba. Vamos a Lo hacer el sé. cortecito correspondiente a la tecnología y vamos a seguir, porque estamos hablando indirecta y directamente de terapias. Y tal vez la psicología la utilice, tal vez la musicoterapia la utilice. Vamos a ver si por ese lado podemos buscar alguna respuesta. Nos vemos en un instante, ¿sí? Un beso. Sí. Besotes. Y acatamos de nuevo, acatamos, obedecemos y cuántas cosas más jugando con las palabras uno puede llegar a decir. Qué locos que estamos. Bienvenida sea la locura que todo locura, que es una de mis frases favoritas, creada por mí, por supuesto, pero que trato de repetir cada vez que cuando uno ingresa en estas temáticas maravillosas, querida hermosa, uno se va dando cuenta de que solamente saliendo de la normal, que es justamente la obediencia de las normas, uno empieza a priorizar cuestiones pioneras, por decirlo de alguna manera. Y hubo muchos pioneros. Yo que le proponía justamente a mi querida Isabel que entráramos por los caminos de la musicoterapia, de la psicología. Y por ejemplo, encontré una información de un médico, un psiquiatra especialista en comunicación llamado Mark Waldman. Se escribe así, W-A-L-D-A-M. Waldman, N final. Este hombre indica que con la modificación estimulada a través de la palabra de 12.000 genes, que son una bicoca para lo que significa nuestro sistema. No lo veamos desde el punto de vista numérico, sino desde la capacidad vibratoria. Es una frecuencia. La frecuencia de esos 12.000 genes modifica y beneficia el estrés y todas las cuestiones emotivo-personales. O sea, nos cambian las emociones, nos cambian los dolores, se nos van esos dolores en las articulaciones que uno dice, pero ¿por qué me tiene que venir a doler justamente la pierna hoy día? Porque no querías ir a ese lugar, porque el organismo te está dando a través del dolor la pauta de que no te muevas, quédate quieto. O en la intuición, porque hay algo que también el ADN modifica y es nuestra capacidad intuitiva. Ahora, creo que por ese lado Isabel tiene muy interesantes conclusiones, que me parece que es el momento, como digo siempre, de dejarme yo de protagonizar esta primera etapa presentativa y darle, por supuesto, la ocasión. Intuición. ¿Qué pasa con los bichos con la intuición? A ver, contame un poco. Mira, amor, hace tiempo que tú sabes, porque me has tenido que soportar y poner paciencia a mi discurrir también, que viene acompañado de tantos otros que están investigando. O sea, no es que yo, sino que uno va tomando experiencia y bueno, y la que he recibido de ti, la que he recibido de otros. Y un día todo se va encajando, como el puzzle ese que hablamos tantas veces, ¿verdad?
Bien, lo que dice este psiquiatra está bueno, lo único que ocurre es que ellos tienen tendencia a ponerlo todo muy complicado y... Pero bueno, mira, hay, hay algo esencial y lo voy a explicar así porque es sencillo. Miren, cuando este ser que se compone de alma, eh, llámale así, que tiene un alma, que viene a tener una experiencia en una creación y por lo tanto se toma un avatar que llamamos cuerpo físico biológico, que tiene una mente racional, que está aquí, física, todo está, digamos, en contacto, pero es nuestra alma la que mantiene el contacto con el cosmos, llámale la conciencia mayor, llámale Dios, llámale como quieras. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos tan metidos a solamente atender lo que nos dice esta mente física de acá, casi no escuchamos lo que nos está diciendo el alma. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, ¿cómo la escuchamos al alma? A través de nuestra intuición y de nuestro corazón. Eso que llaman el chakra corazón. Y el tercer ojo, con todo lo que tiene que ver con la glándula esa y ta, ta, ta. Pero da igual, no la compliquemos. La intuición y el corazón. ¿Y qué resulta? ¿Cómo no lo escuchamos? ¿Cómo hace el alma? El alma para decir, no me atiende, patapam, físico. Compromisos físicos, puede ser un pequeño corte, puede ser no puedo moverme, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el último resorte que le queda al alma para hablar conmigo mismo, contigo, con quien sea. Cada uno tiene su porción, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a cambiar la idea que tenemos de lo que nos sucede cuando tenemos síntoma, porque un síntoma también es estar alegre. Un síntoma también es estar, ay, Dios mío, que no puedo parar, parece que me han puesto algo en el trasero, no puedo sentarme, guay, tengo ganas de moverme y dale que te pego. Claro, es también un síntoma. Ah, no. Nosotros llamamos síntoma a la enfermedad, ¿perdona? Claro, entonces, síntoma es algo que uno siente. Puede ser en un sentido u en otro. Pero vamos a hablar, pues, de aquellos que no nos gustan. ¿De acuerdo? Que es un diálogo de tu alma. Tu alma te está hablando porque no lo escuchas, porque no la escucho. Nos lo hace a todos. El otro día me levanté que parecía que tenía aquí algo clavado en la espalda y yo estaba diciendo, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué hice? Y yo ya me pregunto por ahí. Hice un llamado que tenía que hacer, que no lo había hecho el día anterior y en automático me quité una presión, fue colgar y ¡pum! Había desaparecido. ¿Por qué? Porque era algo que me estaba pesando. ¿Saben? Cuando uno se vuelve más observador, ese observador del que siempre estamos hablando, lo que hace es empezar a conectarse con su alma. Y en vez de que ésta tenga que estar pasando por el cuerpo para darte un va, venga, a ver si me oyes, que es una forma. Pero es la última, es el último recurso que tiene, no tiene otro. Cuando te paran así es porque, de verdad, hace tiempo que no estás escuchando. Si lo empiezas a entender así, ya no estás en un problema, estás en una situación que puedes resolver. Esa es la gran diferencia. Y si ahora resulta que viene este Lipton con las células y viene este otro ruso que está explicando, y este y otros más que están ayudándole, porque era un equipo que estaba trabajando en esto, y otros que están ahí que no abrirán la boca para que no les pase lo mismo, pero que están ahí explicando y mostrando que resulta que nuestro ADN no es lo que nos han explicado, como tantas otras muchas cosas, y que tenemos una conexión que va mucho más allá. Oigan, ¿saben? Resulta que, aparte de lo individual, está lo comunitario, y nosotros tenemos esa capacidad. ¿Cómo? Conectándonos. No es solamente que nos conectamos con nosotros y entonces ya llevamos una guía mayor, sino que además a través de esa guía estamos conectados con todo. Cualquier cosa que tú necesites te va a ser descargada en el momento preciso, aunque tú no seas ni matemático, aunque tú no seas... ¿Cómo que no eres matemático? ¿Cómo que no eres científico? Pero eso que yo era como, más o menos lo entendía, ahora es como me ha quedado muy claro, entendiendo esta parte. Hay algo que me gustaría leer, porque habla de que los animales, las plantas, están en esa comunicación. Quizá ellos tienen la individual, pero no le dan tanta importancia como nosotros, porque nosotros tenemos algo que llamamos conciencia. Bueno, bueno, sí, estamos trabajando en eso. Y hay algo que los investigadores llaman hipercomunicación, que es ese comunicarse con todo para recibir todo.
Y explica lo siguiente, si quieres lo leo porque si no soy incapaz. Sí, 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 Dice, adelante, adelante. en cuanto a este proceso de hipercomunicación, señalan que en tiempos pasados la humanidad estaba interconectada con una conciencia grupal, como ocurre con los animales, y, por ejemplo, y ponen como ejemplo la comunicación entre una colonia de hormigas a la que, aunque se aísle a la hormiga reina, las obreras siguen trabajando porque ella sigue dando sus órdenes más allá del espacio-tiempo. Qué bueno. Sin embargo, si la matan, que lo han probado y han hecho experimentos, el hormiguero se vuelve un caos. Qué curioso. Con las abejas pasa algo parecido. Los animales también trascienden el tiempo y el espacio. Nuestras mascotas saben cuándo llegamos y se anticipan a muchas de nuestras acciones, lo cual nos deja asombrados. Y es cierto. La especie humana, en su proceso evolutivo, que es donde estamos ahora, para conseguir la individualidad, ha abandonado voluntaria o involuntariamente la hipercomunicación, el estar conectados. Entonces, los investigadores apuntan que ahora que el ser humano permanece estable en su conciencia individual, podría agruparse en una nueva conciencia grupal, que es lo que estamos tratando, en la que tendríamos poder para cambiar el mundo. ¡Ay! ¡Wow! Es decir, co-crear nuestra realidad. Esto lo están diciendo científicos, señores, yo tengo la piel de gallina. Quizás se estén refiriendo a este salto cuántico, a la quinta dimensión, de la que tanto hablan los espirituales. El ADN seguirá confirmándonos. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo evidente para todos que podemos hacerlo, que siempre hemos podido, pero como hemos detectado, hasta que no se nos pone delante la cosa y no empezamos a decir, ah, puede ser, no nos atrevemos a actuar. Ahora no se trata de decir, vale, ¿y cómo se hace? Caramba, jugando. Jugando a estar divertido, a estar imaginativo, a estar un poco más alegre, que por muy difícil que se ponga la cosa, ponte a hacer cosquillas. Si no tienes nada más, aunque no tengas un peso, un duro, un euro, ponte a jugar un poco con lo que sea, porque sabes qué pasa. Eso es lo que va a hacer que tu historia cambie, que tu mundo cambie, que tu mago aparezca. Porque estoy ahí. Yo hace tiempo que estoy trabajando con la materialización, pero no se me ocurrió, y eso he de confesarlo, que en vez de ofuscarme, necesitaba ponerme a reír como un niño. Y lo que me están diciendo, claro, ¿me entiendes lo que estoy, me entiendes a lo que me invitaste ayer cuando me dijiste esto del ruso y tal? Me puse a mirar, claro, cariño, y entonces me dije, ay, puñeta, resulta que esto es tan, a ver, de golpe hizo pom, pom, pom y se ordenó. Y digo, o sea, se trata de estar contento y alegre. Ya me habían dicho lo del niño, pero yo no me enteraba. Entonces, no se la compliquen tanto. El psiquiatra dice que no sé cuántos genes, no miren, saben que ríanse, porque cuando nos reímos movemos 21 músculos y no se sabe cuántos genes. Vamos a pasarla distinto, vamos a hacer todo lo contrario de lo que parece, porque ahí le damos un giro a esto. Y magos somos todos, todos. Ostras, me ha puesto las pilas, porque lo entiendo que eso que hemos estado invitando durante todo este tiempo, que somos co-creadores, que somos hijos de la fuente, no es una cosa que, estos locos, como decías tú, que se lo han inventado, que están ahí, que dicen que, no, estos están diciendo, y este científico estaba diciendo, que en ese espacio que llaman basura, ese 90% del ADN que es basura, resulta que está la canalización, que es la conexión con el hipocampo, resulta que está la telepatía, que es lo mismo, y que a partir de ahí uno puede recibir verdaderamente esa conexión, porque estamos intercomunicados. Somos individuos, pero estamos intercomunicados, porque todos somos hijos de, llámale hijos de, es de una forma de hablarlo. ¿Cómo nos lo iba a explicar nuestro amado Micael Jesús? Diciéndonos que éramos hijos de, que somos todos hermanos, porque somos todos de lo mismo. Pero resulta que nuestro ADN también lo explica. Pero por favor, vamos señores, por mal que vengan las cosas en Argentina, en España, en Europa y donde sea, le vamos a girar la cosa, ¿saben cómo? Desde nuestro ADN. ¿Cómo? Con nuestro estado. Mira, hay un capullo que está haciendo guarradas en el tal sitio, que es presi no sé qué. Bueno, que haga lo que quiera. Yo aquí dentro no dejo que me penetre, yo lo giro ¿cómo?
imaginándome ese mundo bonito que yo quiero, con toda esa comunidad preciosa que tiene unas ganas locas de crear y pasarla bien. Parece mentira, hemos dejado de soñar. Soñamos solamente So- cuando estamos dormidos, supuestamente, ¿no? O supuestamente no. Supuestamente. Sería la realidad onírica que nos rodea cuando perdemos el estado de conciencia y entramos en esa inconsciencia maravillosa en la que todo el mecanismo actúa sin que nosotros hagamos nada. Lo hace por su sola cuenta. Significa que seguimos vivos aunque no queramos. Yo digo siempre, uno nace todos los días cuando se despierta a la mañana y se muere un poquitito a la noche cuando abandona la realidad de la conciencia. Y escuchándote, se me ocurrieron varias cosas. Por ejemplo, mencionaste muy bien el tema de las hormigas y de las abejas. Y los seres humanos en etapas previas, que ahora ya se están abandonando por suerte, crearon las monarquías. Tenían que poner a alguien arriba que sea su regente y quedar ahí abajo todos agradecidos de ser los seguidores de un rey, que ya sabíamos en qué se convertían esas majestades, por ejemplo. Quizás eso deviene de esa intuición interna de que tenemos que obedecer a papá algo, papá Estado, papá gobernante, papá presidente, papá el papa, sin ir más lejos, le cambiaste el acento y ahí lo tenés. Siempre tiene que haber alguien que rija por encima nuestro con un criterio de paternidad. Y por encima de todo eso ubican el Dios como el gran padre. Que yo digo siempre, ¿por qué no puede ser la gran madre que en general tiene más sensibilidad que el padre? Pero bueno, ya sabemos, el machismo logró que los dioses sean masculinos y no femeninos. Por otro lado, para no entrar demasiado en esas disquisiciones, por ejemplo, te escuchaba y se me cruzó los Beatles. ¿Qué pasaba con los Beatles? Ellos mismos, y yo he escuchado algunos reportajes así muy íntimos por el lado de Paul McCartney o John Lennon, que eran un poco los que más estudiaban esta historia, historia que George Harrison la estudió desde el hinduismo, y llegaron a conclusiones de que ese histerismo contagioso era una modificación genética a partir de sus propias canciones. Por eso repetían ciertas fórmulas que permitían que con ciertas combinaciones de voces y de sonidos se produjeran efectos. Y esas criaturas que gritaban histéricas, una que se ponga histérica, ya al toque están todas histéricas, porque en definitiva el histerismo es contagioso, pero que en realidad era una cuestión física. No estaban escuchando la canción las golpeaba y las transformaba. Y así se han hecho muchos éxitos musicales siguiendo ese tipo de reglas en la que cierto tipo de modulación sonora o vocal, en el caso de coros, etcétera, etcétera, que superan a la propia letra. Porque el propio Lennon llegó a decir, honestamente, nuestras letras no modifican a la humanidad. Estábamos hablando de sus primeras etapas, ¿no? Cuando llegaron ya a un nivel, digamos, intelectual un poco mayor, sus letras ya entraron en otro camino. Pero, y trabajaron un tema como Imagine, sin ir más lejos, que para mí es un himno. John creo que eso le costó la vida, precisamente porque imaginar ese mundo, ya no más puso la palabra imagina, crea imágenes, ya nos está dando una pauta crística absoluta. Él era un Cristo en ese momento absoluto y maravilloso. Para cerrar esta historia, yo creo que evidentemente estamos entrando en un terreno en el que si le prestamos mucha atención y despertamos nuestra intuición a partir del despierte de nuestra atención, producto de la curiosidad, ese pequeño paquete nos va a permitir avanzar por encima de nuestras propias limitaciones. Porque si hay algo que nos asusta, son nuestras limitaciones. Nos sentimos limitados ante la grandiosidad de un sistema que supuestamente es inviolable e inmodificable. Pero bien lo dijiste hace un instante atrás, que el otro haga lo que se le cante la quinta esencia. Yo estoy bien conmigo y mi mundo va a permitir que yo supere todos esos miedos y esos límites. Por lo cual coincido y te agradezco las palabras porque me inspiran a mí a repetirlas de la misma o de diferente manera, pero con el mismo contenido, mi vida. Beso gigante, por supuesto. Hay una cosa muy interesante que estaba leyendo el otro día, que era sobre una familia que se llama los Medici. Creo que le llaman así Medici o Medici en italiano. Los Bueno, Medici, que eran los que pagaban a los artistas. bueno, parece ser que venían de ser médicos, por eso tienen ese apellido.
Que entonces se operaba así, los que se de tal era tal, y se les daba el nombre. Y entonces ellos fueron, y yo eso no lo sabía, los que crearon lo que hoy es los fundamentos de lo que hoy en día son los bancos, y eso tampoco lo sabía. Entonces resulta que todas las cartas de pago, muchas de las cosas que aún hoy estamos haciendo servir, y tú dices, vamos, fue una idea, y fue una idea buena o mala. Mira, fue una idea que a ellos los enriqueció, pero que no necesariamente iba en contra del resto. Es como si, como decía yo el otro día, si tú tienes una capacidad de tomar un trozo de madera y convertirlo en algo bonito, ¿qué problema hay? Si hay otro que no le sale tanto o no lo desea del mismo modo. No, eso no es un problema, eso no es una dificultad. Lo que sí que ocurrió fue que de esa familia, con el tiempo y la evolución de la cosa, hubo 4 papas, que no veas la que liaron. Fueron papas, se metieron ahí. Entonces ahí empiezas a decir, perdona, ¿qué está ocurriendo? Ah, vale, y ahí lo vamos a dejar. Porque si quieren investiguen ustedes para que no parezca que estamos aquí haciendo pelota a alguien, que tampoco es eso. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que no hemos estudiado, fíjate, yo misma no sabía que esto era así. ¿Y cómo es que resulta que están emparentados con las monarquías? ¿Cómo nacieron las monarquías? Porque no existían, vinieron de lo religioso. Cuidado con eso también. Y las primeras parece ser que fueron la española y la inglesa. Upa, ¿cómo? Y que venían de casorios raros o no raros, que relacionados o no con papas también. Uy, 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 perdona, ¿qué dices? Bueno, vamos a leer historia, señores, porque ya que estamos ahí, pues hurguemos un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en un espacio ahora donde todo esto que hemos estado usando hasta hoy se va resquebrajando. Y hace falta pasar por donde estamos pasando. Porque cuando el otro día estábamos comunicándonos, Juli y yo, para ver en qué momento nos podíamos encontrar a hacer este diálogos, yo andaba mal. No mal, pero, oye, mira, ¿qué está pasando? Mira que lo otro, mira que lo otro. Y Julio me dice, ¿me lo vas a contar a mí? Estoy en Argentina. Y ya, y de repente digo, es que no sé si voy a poder aportar algo, porque parece que estoy dando vueltas ahí. Julio dice, bueno, sí que podemos, porque bla, bla, bla. Y ahí se le ocurrió, mira, yo leí esto del ADN y digo, mira, ¿por dónde? Resulta que ahí hice como un y me puse a investigar y encontré esto, que hoy estamos aquí vibrando. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia, porque de repente se me armó eso que estoy recibiendo por canalización, que me está invitando a decir, no te metas en pantallas, no te metas en esa información que hace que tú bajes tu frecuencia, tu vibra. Claro, y encima me encuentras todo esto del ADN, yo que he estudiado programación neurolingüística, que es parte de mi formación y todo lo demás, dices, ay, por favor, pero a ver si te aclaras de una vez, porque necesitamos eso, entender que esto que estamos viviendo no es malo, pero es caótico y no es muy agradable, porque se está deshaciendo, se está desmoronando y vamos a tener que pasarlo, vamos a tener que andarlo. ¿Para qué? Ah, caramba, porque para que es como un cuello de botella donde está todo ahí a presión, pero se está desmontando, ya no da para más. Cuando apareció la maldad, esa maldad no tuvo la conciencia porque no la tiene. La maldad se logra a base de no tener conciencia. Cuando uno se desconecta de esa forma, lo único que hace es llegar a ese extremo donde se precipita. ¿A dónde? A desaparecer, a autodestruirse. No hay que hacer nada, no hay que preocuparse demasiado. En todo caso, en deber de ocuparte de eso, ocúpate de subir tu energía. ¿Para qué? Para que no te toques, para que no te pase nada. Porque tú estás jugando acá. Como ellos, lo que pasa es que ellos no se enteran. Y tú sí. ¿Por qué? Porque lo sientes. Entonces dedícate a sentir lo que realmente quieres y no lo que te están invitando. ¿Para qué? Para que estés bajo. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, ¿por qué? No importa por qué lo quieren. No te preocupes por lo que quieran estos que están tan raros y que están tan, perdón, jodidos. Déjalo estar con todo el amor del mundo. Si algo podemos hacer por alguno es estar alegres para que les entre un tilintilón y que digan, oye, ¿cómo es que sonríe tanto ese? Si yo lo tengo todo y el otro no tiene nada. ¿Cómo lo hacen los niños de África? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se creen que lo hacen? Porque están sonriendo siempre. ¿Por qué? Porque están en otra conexión. Ay Dios, tenemos tanto y entonces ahí empiezan a encajar nuestras cosas.
vamos a tener que andar este caos. Lo último que queda, porque en este ciclo lo que hacemos es cerrar con toda esa maldad, con toda esa suciedad, con toda esa porquería. Eso es lo que nosotros barremos como. Igual que barremos nuestra enfermedad, nuestro cuerpo, se hace exactamente igual. Y a ese despropósito, ¿yo qué hago? Yo le insulfo desde mi interior mi alegría. Vaya, se trata casi casi como que te pongas a hacer todo lo contrario de lo que te han enseñado. No te preocupes, por favor. Ocúpate en lo que sea necesario, que ya hay cosas que hay que ocuparse, pero empieza a hacer lo que amas. Y empieza a amarte a ti mismo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Dándote esa sonrisa, dándote esos abrazos y dándote ese cambio. Si estás preocupado por alguna cosa muy fuerte, como que no tengas algo que poner encima de la mesa, empieza a sonreír para que te baje todo. Vamos a tener que aprender a jugar de otra forma, para que esa fuente tenga la posibilidad de, a través de un alma conectada, entregarnos la evidencia de que sí es verdad. Y a mí me está pasando. Hermoso, Me está pasando. hermoso, 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 porque es tal y como lo estás diciendo. Y me encanta y me fascina que coincidamos en el punto del juego, de que estamos jugando. Yo más de una vez puse como ejemplo, por ejemplo, el ajedrez y las damas. Utilizan el mismo tablero, pero cambian las fichas. Y hay tantas variables en el ajedrez como a uno se les pueda imaginar, como que no te alcanza la imaginación para entender las jugadas. Estos grandes maestros que siguen estudiando, que es increíble, que son tipos que te resuelven partidas, pero prácticamente en segundos, y te dicen, todavía no llegué a descubrir el secreto de esto. Que lo tiene, por supuesto, pero hay tantas variables, pero tantas. Si eso es un juego, ¿qué nos queda en este tablero? ¿Qué ficha movemos? Cuando alguien le cayó la ficha, como dicen los chicos, ¿viste? Como si fuéramos un teléfono de esos, de este público, que clip, rack, se escucha cuando cae la ficha, o las máquinas que te brindan gaseosas, ¿viste? Esa automática. Pero la cosa es un poco más profunda. Incluso, ya sabemos qué sucedió en su momento con el nazismo y los discursos de odio supeditados a una publicidad dirigida a dos puntos. Y esa publicidad, con los cambios incluso de frecuencia, el famoso 422, etcétera, 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 cambiaban el ADN de los que los escuchaban y los transformaban en fanáticos. Cuando uno ve un fanático, tiene que empezar a entender que está observando a alguien que está dominado por su propio autoconocimiento, modificado por alguien en su beneficio, no en el de él, sino en el beneficio del otro. Es un lavado de cerebro. Cuando dicen lavado de cerebro, no es que te lo sacan y lo ponen en la lavadora, ¿viste? No, 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 no. Te están lavando la posibilidad, te están rodeando de una masa informe que te va quitando y, por ejemplo, crea situaciones como lo que pueden ser las famosas discusiones amor-odio. O sea, viene una persona y te insulta o te dice algo. Ya el insulto, ya en esa persona, y yo lo he dicho muchas veces, le provoca un daño mayor que el que provoca emitiendo la palabra. Porque el solo hecho de crear la palabra ya está modificando su propio ADN. Y en el tiempo, esa persona que insulta va cambiando su rostro, va poniendo un rictus en sus palabras, se va poniendo de mal humor, pasa a ser una persona no deseada por el entorno, porque precisamente el hecho de que tenga ese carácter de mierda, perdón por lo de carácter, hace que la gente los rechace, porque digan, yo no quiero saber más, y hoy se le dice, ay, sos tóxico. Sí, 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 sos tóxico, sos venenoso, pero pobrecito, él entró en un círculo. ¿Cómo rompemos ese círculo? Discutiendo con el discutidor, volviendo a insultarlo. No, papá, amor, Hay, ahí está la hay, cosa, cambiar el destino de ese enfrentamiento. ¿Te parece? hay un sabio, perdona que te haya interrumpido, pero No, es para que nada, amor, para se nada, me siempre. escapa. Ya, hay en Oriente todo lo que era el conocimiento oriental, antiguo, japonés, chino, estaba hablando del amor, de que los sabios que podían estar en cualquier lugar, que podía ser un campesino, cualquiera o lo que fuera, cuando se encontraba con alguien tan agresivo, lo que hacía, lo que hacen. Vaya, el que está así es, en vez de entrar en rabia, entra en amor, aunque no lo conozca de nada y cómo se pacifica.
porque una de las cosas que estos descubrimientos, eh, si se le puede llamar así, que son reconocimientos de algo que ya está, pero que no sabíamos del ADN, es que al conectarnos con ese todo, claro que ocurre, hay una conexión completa entre uno. Es como si ya no somos individuos, sí, nos podemos ver como tales, claro, pero como somos parte de una red. Y aquel avance que tú haces, aquel descubrimiento que tú haces, le sirve para otro, aunque no te haya visto en su puñetera vida, aunque no. Imagínate qué hermoso. Si resulta que yo me amo a mí mismo, estoy potenciando que otro también lo logre. Y que resulta que si yo en vez de darle un puñetazo a otro, aunque parezca que se lo tiene más que ganado, me lo paro y digo, ay, pobrecillo, en vez de darle un puñetazo, no le digo nada, ¿sabes? Y voy a parecer tonto, pero me da igual, porque le voy a enviar un poco de amor a ver si se pone. Y ese acto resulta que está generando que otro no se mate o que otro no mate a otro, que no se... ¿Sabes? Es que es una red, es esa red maravillosa que hizo que un mono rompiera con una piedra y encontrar el modo de alcanzar a poderse comer una nuez, y al otro extremo del mundo otro mono que no lo conocía y que no sabía, no sabes por qué, porque hay una red. Bueno, esa red existe. Ahora ya no es un invento, no es que se está empezando, pero es que la nuestra, esta capacidad que tenemos, va con lo mayor. Es como si ese padre, ese Dios, esa creación, ese creador, la creación, dijera, ¡eh! ¡Vamos a divertirnos a lo grande! ¡Pónganse todos ya! Y yo, pero me parece que no me lo creo. ¡Créetelo! ¡Pruébalo! ¡Juega! ¡Ay! ¡Ay! Y estamos ahí, no sé, no sé, no sé. ¡Venga! Ahora, ahora es cuando. Sí, 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 sí. Sordos, ciegos y mudos, los famosos tres monitos. Los tres sentidos más importantes que tenemos y nos los tapamos nosotros mismos. Porque esos tres monitos que simbolizan algo tan importante, no se están tapando la boca mutuamente el uno al otro, no, se la tapa, el que se tapa la boca se la tapa con sus dos manos, el que se tapa los ojos y los oídos, son tus propias manos, es tu propia acción la que te hace estar ciega, sorda o muda ante esa realidad o ante ese hermoso amigo que tenemos allá arriba, si lo queremos llamar de esa manera, que está a los gritos diciendo, che, córtenla, ¿qué les está pasando? Ustedes son la creación en este momento. Yo quiero aprender de ustedes. Compórtense a la altura de los acontecimientos. Pásenme información. Porque como todo creador de una obra artística, como puede ser una humanidad, sin ir más lejos, pero vamos más cerca, vamos a un artista pictórico, a un músico, ¿qué pretende? Que lo que ha hecho como su obra no la va a guardar. Hay algunos que sí que la guardan, la tienen ahí archivada porque dice esto es mío, es para mí, listo, pobrecito. Pero aquel que se anima a mostrarla y tiene una respuesta, eso es lo más maravilloso que te puede pasar. Yo cada vez que salgo a tocar con la banda y voy a lugares, el aplauso, esa sensación de dos manos golpeando, o gente bailando, o revoleando una campera porque se les ocurrió hacer un poquito ahí cuando y el agradecimiento y el chiflido que te hacen, y vos decís, todo eso es una energía que te llega, porque es justamente el resultado de la acción, de un hecho tuyo que modifica las acciones de los otros para bien, no para mal. Nadie, yo no he visto peleas en ninguno de los recitales, por lo menos en lo que yo he estado, no he visto peleas. He visto compartir, por ahí, qué sé yo, el famoso pogo que le dicen a los rockeros que vienen saltando y se pegan con el pecho, y dicen, ay, qué primitivo. Es una descarga adrenalínica que en la juventud es muy importante. No se pegan, rebotan entre ellos mismos. Y así podía estar hablando todo el resto del programa, pero acá la cuestión fundamental justamente reside en que podemos modificar actitudes siempre que el amor nos rija dentro de lo que es nuestra capacidad hacia adentro y la repercusión de ese adentro hacia afuera. Porque es lo mismo que echarle más nafta al fuego, no lo vamos a apagar con nafta. No va a suceder. Estábamos diciendo No, tal vez verdades de perogrullo, muchos dirán, pero eso yo ya lo sé. Bueno, ponerlo en práctica.
Todo lo que ya sabés y podés intuir por lo menos que es positivo, hacelo. Cambia tu vida, cambia tu perspectiva, mirá las cosas con otro color. Sacate los lentes oscuros y entrá a mirar las cosas con la verdadera luz, aunque tengas que hacer así con los ojos. Que el brillo, el destello de lo que tenés enfrente te influencie y te permita modificar, aunque más no sea tu cara como diciendo, ay, me molesta la luz. Bueno, yo no te digo que la mires fijo, pero entendé que la luz está ahí. Si estás mirando para el otro lado, estás viendo tu propia sombra. Y cuando uno ve la propia sombra se asusta, porque la sombra la proyectamos hacia detrás de la luz que tenemos enfrente. No dejemos la luz de espalda, porque entonces sí nos vamos a ver reflejados en la sombra nuestra, y esa sombra nuestra va a ser el monstruo que tal vez nos persiga y en realidad somos nosotros mismos. ¿Me fui muy de mambo Mira, por filosóficamente? eso... No, 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 al contrario, al contrario, al contrario, estás afinando que no veas, hoy estás que no veas. Eh, Saben, hace tiempo que estoy trabajando con el cáncer de otros. Afortunadamente, hasta el día de hoy a mí no me ha tocado esa vibra, pero me han tocado otras, pero esa no. Y eh, se han dicho muchas cosas al respecto. Por ejemplo, recientemente he recibido un llamado de alguien que no le está pasando directamente, pero sí a su compañero, y me estaba contando cómo parece que había cambiado la cosa porque le hicieron una cirugía y no sé qué, y ahora parece que rebota, otra vez rebrota. Y dices, mira, todo lo que nos está pasando porque estamos tristes, porque estamos angustiados, porque estamos sintiendo que no valemos demasiado, que no podemos, cualquiera de esas cosas. ¿Eh? Y ahora que tenemos esto que estamos haciendo Julio y yo es solamente para que tomemos una conciencia mayor de que resulta que no es una broma, que somos nosotros mismos quienes estamos creando ese cáncer, porque le estamos diciendo a nuestro cuerpo un montón de cosas, que es que no queremos vivir. El cáncer es eso. Lo que pasa es que en vez de hacer un suicidio como algunos hacen, lo vas haciendo poquito a poquito. Y uno dirá, qué bestia. Bueno, anda a mirar dentro, a ver cuánta alegría has acumulado. Y cuántas veces te has callado, y cuántas veces te has reprimido. Y te vas a dar cuenta cuánto dolor has acumulado, cuántos pocos abrazos has dado, porque a veces uno está esperando que le den, pero si no los das, tampoco estás abriendo la puerta para recibirlos. Y date cuenta, ¿sabes? Porque mereces vivir. Da igual lo que te esté pasando. Pero sobre todo, si estás así, alguien tiene que decírtelo. Que esa siempre soy yo, la desagradable, que viene y te dice, mira, no me das pena, me da rabia, porque tú puedes. Y tienes que salir de ahí para salir de eso. No hace falta que te hagas quimio, porque yo he visto cómo se puede salir de ahí. Y pongo a esa porque les da un miedo que te cagues. Y porque en mi familia ha habido. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Cómo? Desde dentro. Y ahora tenemos encima a Lipton explicando lo de las células y a este equipo ruso que está explicando lo del ADN. ¡Vamos! ¡Vamos Vamos, ya! claro que sí, vamos a ir avanzando. Es muy interesante el tema del cáncer. Yo lo viví con mi padre. Mi padre afirmaba todo el tiempo que él no tenía nada y durante 14 años lo que era su metástasis nunca figuró como un problema. Es muy loco, pero es así. Amor mío, se nos acabó este ratito. Yo creo que ha sido un tema más que interesante, nos ha nutrido a ambos y esperemos, en lo personal, tanto tú como yo, que estas palabras les sirvan a todos aquellos que nos ven y nos escuchan y al menos nos dejamos reflexionando. Así que, por mi parte, beso gigante a todos y todas, especialmente a ti, y nos encontraremos en la próxima. Te dejo el cierre del saludito. Besote. Un beso gigante para ti, gracias. Gracias a todos. Y porfa, investiguen, no se nos crean a nosotros. Vayan y jueguen a tope. Los amo.